Mire, hoy vamos a hablar de lo que llega a suceder después de la crucifixión. Vamos a hablar de lo que sucede, sí, con el Señor también, pero enfocadamente en los discípulos, ¿sale? Después de la crucifixión del Señor Jesús, los discípulos estaban bastante mal. Se sentían inseguros, se sentían sin cobertura, se sentían, valga la expresión, se sentían desprotegidos. ¿Por qué? Porque el Señor, incluso cuando el Señor todavía estaba con ellos, el Señor se los hacía saber y le decía: en poco tiempo, cada uno de ustedes se va a escandalizar de mí. Ahorita están ustedes 12 aquí conmigo, pero en unos días, cada uno de ustedes me va a dejar. Cada uno de ustedes va a seguir su propio camino y se van a olvidar de lo que yo les estuve enseñando esos 3 años. Ustedes se van a olvidar. Y sucedió esto precisamente. Vemos que cuando el Señor es entregado aquella noche, incluso dice la palabra que uno de ellos corrió desnudo, porque ya eran altas horas de la noche y como algunos acostumbran, él no usaba pijama para dormir, ¿no? Vamos a verlo desde ese punto, porque sí lo dice uno de los evangelios, que hubo uno que salió corriendo desnudo, que no tenía nada puesto, porque ya eran altas horas de la noche cuando el Señor estaba orando y ellos estaban por ahí ya dormidos, cada uno por su lado. Pero dice la palabra que aquella noche que fueron a buscarlo, todos, literalmente todos, a excepción de uno o dos que lo seguía de lejos, lo abandonaron. Y dice la palabra más adelante que fue entregado, fue sacrificado, pero ellos estaban tristes. La mayoría de ellos estaban preocupados, desanimados, porque apenas hacía 3 días, vamos a enfocarnos, 3 días después de la crucifixión, cuando el Señor ya había sido sacrificado. Y creo yo que el acostumbrarnos a la compañía de la gente y de repente dejar de verla, nos llega a afectar, ¿a poco no? Te acostumbras con un compañero de trabajo, con un compañero, con un hermano de la iglesia, con una hermana de la iglesia, con alguien, no sé, con un primo o con alguien que tú hayas vivido y hayas compartido buenos momentos. Cuando alguno de los dos tiene que irse, se siente, ¿a poco no? Por ejemplo, los casados, platicábamos con el último matrimonio y me decían: híjole, es que ya siento la nostalgia de que voy a salir de casa y me siento así, porque aunque voy a estar a unos metros o a unos minutos, pero ya no va a ser lo mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? O sea, se siente la nostalgia. Y creo yo mayormente esa nostalgia de tener al Rey de Reyes y Señor de Señores ahí contigo todos los días. Desayunaban con Jesús, comían con Jesús, cenaban con Jesús, oraban con Jesús, y de repente el Señor fue sacrificado y ya no estuvo con ellos por algunos días. Por eso se sentían preocupados, tristes, desanimados por lo que había sucedido. Entonces, imagínense, después de comer 3 años con Él, después de hablar 3 años con Él, de la nada, ¡pum!, ya no pudo estar con ellos. ¿Qué era lo que pasaba? Que durante 3 años estuvieron recibiendo un mensaje que los empezó a llenar. Durante 3 años estuvieron recibiendo aquello que Dios había preparado para comisionarlos a ellos como los apóstoles, a los 11, porque el otro, el traidor, se colgó y ahí murió. Pero ¿a qué voy con esto? Que después de 3 días, que después de que fue sacrificado y fue puesto en el sepulcro, ¿qué es lo que sucede con ellos? Empiezan a extrañar la presencia del Maestro, empiezan a extrañar su perfume, empiezan a extrañar su aroma, empiezan a extrañar su voz, empiezan a extrañar, me imagino yo, sus oraciones, porque hay, y lo hemos dicho, es que esta hermana o este hermano sabe orar porque ora muy bonito. Cuando empieza a orar, la presencia de Dios fluye, pero cuando oro yo hasta parece que la presencia de Dios se aleja porque no sé orar, ¿no? Y lo decimos, y Jesús para ellos era así. Decían: es que me siento extraño, me siento vacío. ¿Por qué? Porque pues extraño al Maestro, extraño su compañía, extrañaban su presencia. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿se ha sentido usted alguna vez de esta manera? En la que usted llega a decir: Señor, extraño tu presencia, extraño sentirte. Hay algunos que dicen que es un fuego, que es un viento. Como usted sienta la presencia de Dios. Yo sé que en algún momento le hemos dicho: Señor, extraño sentir ese calor que me da ánimo, que me da fuerza, que me da tranquilidad en los momentos de angustia. Anhelo, extraño sentir esa mano poderosa de sanidad cuando me siento cansado, desanimado. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí sabe de lo que le hablo? ¿O no?
mí sí me llega a suceder que digo, Señor, extraño tu presencia. O sea, y no es de que no ore, que no lea, pero hay ocasiones, y usted me entiende, que oras y lees, pero te sientes como desconectado, te sientes por más que quieres entrar, hay algo dentro de nosotros que nos impide realmente poder entrar a su presencia. Y así se sentían los apóstoles justamente en esta ocasión, extrañaban todo lo que tenía que ver con el Maestro. ¿Y hace cuánto tiempo en usted y yo no arde ese deseo por estar en su presencia? Por estar ahí metidos en su presencia y llorar y descargarnos y aligerar la carga y que Dios nos hable y guardar silencio para escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros. Creo yo que muchos de nosotros estamos listos quizá para darle grito como ahorita lo van a hacer, que van a celebrar en la fiesta mexicana, pero le digo algo, antes que llegue ese día, pase tiempo en su presencia, métase a la presencia de Dios. No viva de yo extraño, porque yo hice, yo fui, yo hice. No, que el presente sea hoy. ¿Qué es lo que hoy usted va a hacer para el Señor? Porque Dios los ha comisionado a cada uno de ustedes. ¿Cuál es su labor hoy en día? Porque cada uno de ustedes tiene un trabajo específico que hacer. No podemos vivir toda la vida de glorias pasadas, que por ahí tengo una predicación que se va a llamar así, pero vivir de yo hice, yo acá, yo ello y al otro. Y ahora, no, pues ahora ya no. Ah, no, pero antes, no, hombre, yo era la punta de lanza, sí, pero hoy, domingo, ¿qué es 10? 9, 10 de septiembre, ¿qué sucede? No, pues estoy preparando el pozole para el viernes, porque pero no, pues en la iglesia nada. No, o sea, a hoy con Dios. ¿Cómo vas con Dios? ¿Cómo vas con Dios? Mire, en el capítulo 20, 19, los voy a poner un poquito en contexto, de Juan. No lo lea, le voy a dar el contexto. Ahorita nos vamos a ir al capítulo 21. Dice la palabra que estaban reunidos justamente el día domingo, porque el primer día domingo, cuando dice la palabra, el primer día de la semana se levantó con poder y gloria del Padre, es domingo. Dice la palabra que ese domingo estaban reunidos los apóstoles y las mujeres que habían estado siguiendo al Señor Jesucristo. Dice que estaban reunidos en ese momento y estaban preocupados, y ya por ahí se empezaba a regar el rumor de que el Señor ya había resucitado, que ya lo habían ido a buscar muy de mañana, pero que cuando llega Pedro y Juan corriendo, la tumba ya estaba vacía. Y se reúnen y empiezan a preguntar, ¿será que sí resucitó? ¿Será que no? ¿Será que alguien se llevó el cuerpo? ¿Será? ¿Qué será? Y dice que estaban reunidos y de la nada el Señor se les aparece. Capítulo 29, usted lo puede leer en su casa, del 19 en adelante, del versículo 19 en adelante. Dice que estaban ahí todos reunidos, ¿por qué? Porque tenían temor de los judíos, tenían temor del sumo sacerdote y de toda la gente, porque andaban persiguiéndolos, porque eran los seguidores de Jesús. Dice que se reunieron ahí y que de repente el Señor llega al lugar donde están ellos y se les muestra. Ahí nada más faltaba una persona, Tomás. Bueno, y el otro que ya se había matado. Pero Tomás no estaba ahí en esa ocasión. Y dice la palabra que el Señor se hace manifiesto a ellos y todos quedan sorprendidos y dicen, ¿será que sí es? Y para que no les quedara alguna duda, el Señor muestra las marcas de los clavos con los que le habían puesto la cruz. Le muestra la mano izquierda, la mano derecha, le muestra los pies y aún les muestra el costado, la parte del costado en la cual había sido él atravesado, para que no hubiera duda alguna. Dice la palabra que en ese momento todos se alegran, se gozan, se ponen contentos, pero hay algo que el Señor sabía en ese momento que el pueblo, que sus hijitos estaban necesitando. Y les digo algo, Dios siempre sabe lo que ustedes necesitan. Y lo primero que llega, lo que dice Jesús cuando llega a ellos, ¿qué es lo que les dice? Y les da una palabra poderosísima. No les dice, les doy poder y autoridad, eso lo dice más adelante. Pero dice que les da una palabra que el día de hoy, creo yo, muchos de nosotros necesitamos. Y les dice, la paz sea a vosotros, les dice el Señor. La paz sea a vosotros. Es lo primero que el Señor les da a ellos. ¿Y por qué no les dijo, miren, se los dije, aquí estoy vivito y coleando, no pasó nada, todo está bien? ¿Por qué no les dijo eso? Porque el Señor sabía que estaban atribulados, que estaban cargados, que estaban preocupados porque quizá los iban a matar también, y el Señor les da lo que estaban necesitando y les da, valga la expresión, la píldora de la paz, y le dice, la paz sea a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Hey, tranquilos, no se estresen,
ya estoy aquí como se los había prometido. Dice que en ese momento se gozaron y en ese momento les dio poder y autoridad y los volvió a dejar un breve tiempo otra vez. Dice que ahí se quedaron ellos y el Señor los deja otra vez un ratito nada más, los deja un momentito solos para que asimilaran qué era lo que estaba sucediendo. La segunda ocasión en la que el Señor se muestra es cuando llega Tomás y le dicen: Tomás, ¿qué crees que vimos al Maestro? Y está vivo. ¿Y qué es lo que dijo Tomás? A mí no me vengan con que Chuchita la bolsearon, ¿eh? O sea, si no veo al Señor, yo no voy a creer, porque eso fue lo que pasó. Y en ese momento otra vez el Señor va a ellos y le dice: a ver, Tomás, ven acá, mete tu dedo aquí. Dijiste que aquí está mi mano y aquí está mi costado, dale. Esa era la segunda vez. Pero ahora vamos a irnos hasta Juan capítulo 21. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 21, versículos 1 al 19. No se pierda porque va a ser una lectura un poco larga. Bueno, la vamos a ir desmenuzando. Dice la palabra que después de las dos apariciones no estaban del todo convencidos todavía. Fíjese, después de verlo resucitado, todavía no estaban convencidos de una manera total. Y yo te pregunto, o yo le pregunto a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué tan seguro o qué tanta convicción tiene hoy usted para seguir a Cristo? ¿Tiene la convicción? ¿Tiene la seguridad? Porque no es algo fácil, usted ya lo sabe. Porque no es algo tan sencillo de hacer. ¿Está convencido de seguir a Cristo, sí o no? ¿Está convencido de quién es Él en su vida? ¿Seguros? Bueno, luego no digan: ay, ¿qué cree que pasó así? No, firmes, manténganse firmes en lo que dicen. Mire, dice la palabra que 7 de ellos se van juntos. Y entre esos 7, el cabecilla, vamos a decirlo así, era Pedro. Pedro le dice: mira, ya vimos al Señor. Pero Pedro traía algo trabado ahí en el corazón. Los demás estaban contentos, pero Pedro traía todavía una espinita clavada ahí en el corazón. Y Pedro dice: mira, ¿sabes qué? Me siento mal. O sea, sí, ya sé que resucitó, pero me siento algo incómodo, me siento un poco mal. Y Pedro empezaba a pensar: bueno, estoy desanimado, estoy triste, pero necesito hacer algo que me regrese el ánimo. Y yo te voy a preguntar: ¿cuál es ese viejo hábito que a ustedes les regresa el ánimo? Porque Pedro estaba pensando y decir: bueno, necesito hacer algo. Y Pedro pensaba: bueno, esto no me convence. Y si hay algo que Pedro sabía hacer, Pedro, ¿cuál era el trabajo de Pedro antes de que fuera llamado por el Señor? Él era pescador. Y si había algo que Pedro sabía hacer, era pescar precisamente. Y Pedro dice: bueno, necesito regresar a ese viejo hábito porque necesito sentirme pleno, necesito sentirme fuerte. Si hay algo que sé hacer, es ir a pescar. Si hay algo que quiero hacer, es ir a pescar, porque eso jamás en la vida me falla. Y Pedro dice eso precisamente. Entonces, si usted está pensando o ha pensado en regresar a los viejos hábitos, deténgase tantito. Esperen tantito un momento. Cuando las cosas no funcionen como usted y yo lo planeamos, no busquemos la salida por los viejos hábitos. Mejor busquemos permanecer en su presencia. Aunque sea difícil, iglesia, permanece. Y yo sé que es más seguro regresar a un viejo hábito que esperar a la voluntad de Dios. Y yo lo sé, de verdad que yo lo sé, porque todos somos tentados en ese aspecto. Señor, es que estoy intentando salir adelante, pero no puedo. Mejor voy a regresar al trabajo. Ahí sí soy bueno, ahí todo el mundo reconoce lo que yo hago, pero aquí en la iglesia quizá no tanto, Señor. Entonces buscamos una zona segura. Pero te digo algo: siguiendo a Cristo, no hay una zona segura más que estar en su presencia. No hay ninguna zona segura. Vamos al capítulo de Juan, versículo 21. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Esta iba a ser la tercera vez. Estaban juntos Simón, Pedro, ese es uno. Tomás, llamado el Dídimo, ¿cuántos llevamos? 2. Natanael de Caná de Galilea, ¿cuántos? Los hijos de Zebedeo, ¿cuántos? 2. Y otros 2 de sus discípulos. En total eran 7. Y luego dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron
en una barca y aquella noche, como dice, no pescaron nada. Cuando usted está desanimado o desanimada, iglesia, ¿en qué te refugias? Por ahí se dice que algunos, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me preocupo o me estreso mucho, yo tiendo a no comer. O sea, dejo de comer, aunque trato de comer, me como un poquito y ya con eso es más que suficiente. O hay otros que se estresan y se preocupan y comen de más. Entonces muchos viven bien estresados todo el tiempo. ¿No? Y eso sucede, eso es real. Y por ejemplo, bueno, le voy a decir un secreto. Una de ellas es mi esposa, ¿no? Le digo, oye, tranquila, es que estoy preocupada, estoy ansiosa. Le digo, y eso es real, o sea, ¿y por qué? Porque cada uno se maneja de manera diferente. Cuando mi esposa está ansiosa, preocupada, ella come, no mucho, pero de a poquito, y aquí, pellizca allá, y pellizca, y le digo, oye, tranquila. O sea, si hay una manera en la que yo sé que ella no está bien, es así, porque come, pellizca aquí, come allá, y anda así, todo el tiempo anda masticando algo, ¿no? Y conmigo pasa todo lo contrario. Entonces te dirán, no, pues no se ha estresado últimamente. Sí, poquito nada más, ¿no? Pero, ¿cuál es el refugio o cuál es su salida cuando usted se siente de esa manera? Muchos regresamos a los viejos hábitos, aquello que nos puede dar un poquito de tranquilidad, de seguridad, llámese trabajo, llámese pasar tiempo en la pornografía, llámese pasar tiempo, no sé, en algo que te distraiga, como el alcohol, las drogas, yo qué sé. Cada uno busca una manera de salir. Pero le digo algo, los viejos hábitos siempre nos van a empezar a alejar más de la presencia de Dios. Cuando yo trato de esconderme de Dios y empiezo a buscar un mal hábito, eso me va a empezar a alejar más y más y más. ¿Por qué? Porque el viejo hábito me hace sentir seguro. El viejo hábito me da tranquilidad, pero al quererme yo acercar a la presencia de Dios, el pecado que yo traigo dentro me va a empezar a hacer alejarme más de la presencia de Dios. Por eso se lo digo, iglesia, aunque sea más fácil regresar a los hábitos, no lo haga, no los busque. Porque el problema no está en ir, el problema está en salir y regresar otra vez a la presencia de Dios. Nunca hemos tenido problema los seres humanos en caer, siempre el problema ha sido en poder levantarnos. Ese siempre es el problema. El problema no es ir para atrás, el problema es recuperar el camino que tenías adelante que empezaste a perder por echarte para atrás. Ese es el asunto, mis hermanos. Pedro era un excelente pescador, se los decía, y justo en ese momento él decía, necesito ánimo, necesito hacer algo que me desestrese, que me quite esta pesadez que traigo encima. Y quizá Pedro decía, en esto no voy a fallar, haz algo que yo sé hacer y no voy a fallar. Tengo la certeza y la seguridad de que hoy en la noche voy a ir a pescar y mañana voy a estar en mi puestecito vendiendo mis filetotes bien grandes para que todos vayan a comprar el pescado fresco. Y Pedro se sentía seguro, se sentía pleno haciendo eso. ¿Y sabe por qué Pedro se sentía así? ¿Sí sabe por qué Pedro, a pesar de que ya había visto al Señor, se sentía de esa manera? Dígalo fuerte, yo sé que lo sabe. Porque lo había negado. Y cuando usted y yo le fallamos a alguien, nos sentimos apenados. ¿Se acuerda cuando usted prometió sacar un 9 de calificación y le dieron un 9 pero al revés en su boleta? Y se sentía apenado con su mamá y su papá. A mí me pasó muchas veces, yo se lo he dicho, yo batallé muchísimo con la escuela. Yo creo que Dios dijo, no, pues este no es bueno para la escuela, lo voy a poner de pastor. No, me costó mucho trabajo a mí la escuela. Y yo siempre le decía a mi mamá, le decía, no, de verdad, mamá, que el siguiente semestre o bimestre, como se diga, ni me acuerdo, me quiero acordar de eso, voy a hacerlo bien, le voy a echar ganas. Y aunque yo me esforzaba, le soy honesto, creo yo que muchas veces decepcioné el corazón de mi mamá porque siempre ella esperaba ver un 9 y sí lo veía, pero con la boleta de cabeza, ¿no? Y cuando desilusionamos a la gente nos sentimos incómodos, nos sentimos extraños. Sí le ha pasado, porque yo creo que por lo menos una vez en la vida usted ha desilusionado a alguien o ha hecho sentir mal a alguien y eso se siente mal, se siente incómodo. Y por eso Pedro es que andaba huyendo de eso precisamente. ¿Sí me va entendiendo por qué Pedro decía, bueno, voy a ir a mi lugar seguro?
Voy a ir a donde nadie me puede decir nada, donde yo soy el que manda, porque yo sé cómo se echa la red. Pedro venía de fallarle al Señor porque lo había negado 3 veces. Y el problema estaba en el problema no estuvo en que él dijera, no lo conozco. El problema se hizo más pesado porque él dijo, Señor, yo voy a ir contigo hasta las últimas consecuencias. Si yo tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar. Si yo tengo que dar lo que sea necesario, Señor, por esta que ahí voy a estar, le decía Pedro. Pero sucedió totalmente lo contrario. Cuando el Señor lo necesitó, o cuando él tuvo que decir, sí, yo soy de él, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro lo negó. Y todavía más, que el Señor Jesús se lo dijo con anterioridad: Pedro, ponte abusado porque en unas horas te van a preguntar por mí y me vas a negar. Y Pedro dijo, Señor, de verdad que no lo voy a hacer. Y todavía con anticipación, aún así Pedro negó a quien él había jurado lealtad hasta la muerte. Eso era lo que traía Pedro cruzado. Esa era la grande espina que Pedro traía cruzado en el corazón. Y yo le pregunto a usted hoy, ¿qué espina podemos traer cruzada en el corazón? Todos traemos por ahí algo todavía cruzado. Sea alguna relación, sea alguna, lo que usted guste y mande ahí dentro de su corazón. Todos hoy en día, iglesia, traemos algo todavía un poco cruzado en el corazón. Los otros discípulos que estaban con él dicen, bueno, pues sí, no tenemos nada que hacer, no sabemos dónde anda el Señor. Y pues sí, pues, bueno, pues vamos a pescar, pues a ver qué hallamos. Incluso habían otros 2, 3 que también se dedicaban a la pesca y dijeron, bueno, está bien, me parece buena idea, vamos a ir a pescar. Aparte como que ya empieza a hacer un poquito de hambre. Y dice la palabra que estuvieron toda la noche lanzando la red y la cambiaban aquí y la sacaban y no había nada. Y la volvían a echar para el otro lado y no había nada. Se movían unos metros más adentro y la echaban y no había nada. Y así pasaron toda la noche. Y dice la palabra que esa noche no pescaron, ni un resfriado pescaban en ese momento, ¿no? O sea, tan mal estaba el asunto que ni un resfriado pudieron pescar ahí toda la noche. Porque en el mar las noches son bastante frías. Así como hace calor en el día, el frío de la noche llega a ser bastante fuerte también. ¿Sale? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí con ellos? Que estaban perdiendo el tiempo. Estaban haciendo un trabajo en vano. ¿Y sabe por qué? No tenía nada de malo ir a pescar. Pero el Señor no los había enviado a pescar peces. Ese no era su trabajo. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo hoy? ¿En qué lo inviertes más? Yo lo invierto más en mi trabajo, yo lo invierto más en esto, en el otro, en aquello. Pero si no inviertes más tiempo en Dios, tenemos un pequeño problema. Porque a quien más debes invertirle tiempo en tu día a día es a Dios. Y yo se lo he dicho, no necesitas estar de rodillas desde que amanece hasta que se hace de noche. No, traerlo aquí en el corazón, traerlo aquí en el pensamiento, hablar con Él cuando cuando vamos en el pecero, cuando vamos en el taxi, cuando estamos en la escuela, en el trabajo, decirle, Señor, mira, así ya así, Señor, así ya asado. O sea, que todo el tiempo estés invocando el nombre del Señor sobre tu vida. No cuando llegue la noche y te sientas mal o te dé miedo porque ya no hay nada que hacer o no sabes qué hacer. Invoca el nombre del Señor todo el tiempo, mi hermano. Haz de eso un hábito en tu vida. Entonces, a eso no los había mandado Jesús. Los mandó a pescar hombres, mujeres, jóvenes y todo aquel que quisiera venir a Cristo. Y cuando Jesús no está en la barca, escuche bien, iglesia, si hoy Jesús no está en mi barca, no va a haber un milagro. Si hoy Jesús en esta barca en la cual yo estoy metido y me quiero meter al mar para ir a pescar, pero si Jesús no me mandó a pescar, estoy perdiendo el tiempo. Si Jesús no está en mi barca, estoy perdiendo el tiempo. Y si Jesús no está ahí conmigo, no va a poder suceder un milagro. ¿Sí me estoy dando a entender? En otras ocasiones llegó a suceder que el Señor que los llevó a la barca y dice la palabra que viene una tormenta. Pero ¿cuál fue el milagro? Que la tormenta se aplacó. ¿Sabe por qué? Porque el capitán en esa barca, ¿quién era? Aunque Pedro sabía navegar, aunque Juan sabía hacerlo, aunque su hermano sabía hacerlo, el capitán de ahí era Cristo. Y cuando Cristo es el capitán en la barca, tenemos la certeza y la seguridad de que el puerto seguro está allá adelante, aunque la neblina esté delante de nosotros, porque Cristo es el capitán. Pero aquí Cristo no era el capitán. Aquí era Pedro el que era el capitán y Pedro quería estar ahí un buen rato. ¿Y qué sucedió? No sucedió absolutamente nada.
Y aunque estemos toda la noche lanzando la red, si Dios no nos envió a hacerlo, solamente va a ser tiempo y dinero desperdiciado, fuerzas desperdiciadas, porque Dios no nos ha enviado a hacer eso que nosotros hoy podríamos estar haciendo. Ahora preguntémonos, o pregúntese usted, ¿está Jesús en mi barca? ¿Está Jesús en mi vida? ¿Está el Señor en medio de lo que hoy usted y yo como iglesia estamos haciendo? ¿Está el Señor aquí con nosotros? Yo creo que sí. Ahora, a nivel personal, ¿está Jesús en lo que yo estoy deseando hacer? ¿En lo que usted está deseando hacer? ¿Sí está? Respóndase usted mismo. Mire, después de una noche en vela y sin éxito alguno, empiezan a sentir un poco de hambre. Y yo creo que le decían, Pedro, ¿sabes qué? Ya va a amanecer, ya vámonos. Mejor ya vamos a comer pescado acá del vecino, porque toda la noche y no hemos pescado nada. Y cuando ellos ya van a salir, ¿qué es lo que dice la palabra? Cuando ellos ya se dan por vencidos, el Señor siempre se hace presente. ¿Sabe por qué? Porque cuando terminan las fuerzas de usted, ahí empiezan las de Dios. Y créanme lo que en muchas ocasiones Dios permite eso, porque Dios quiere que agotes tus fuerzas para que ya no tengas nada que hacer y entonces digas, Señor, ya no tengo recursos ni fuerzas. Ahora dime qué es lo que tengo que hacer. Y no porque Dios quiera verte sufrir, pero Dios te dice, oye, ven, mira, yo te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Y decimos, no, Señor, mira, yo todavía soy fuerte y yo lo voy a hacer. Es más, Señor, te voy a enseñar cómo se hace esto, porque yo soy pescador y yo sé cómo se hacen las cosas. Y Dios dice, bueno, está bien, ok, enséñame cómo es lo que tengo que hacer. Y las fuerzas se acaban. Y dice el 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cómo le respondieron? No. Quiero pensar que en ese momento el corazón de ellos empezó a latir fuerte, porque escucharon la voz. Y sucede mucho con los hijos. Cuando los hijos escuchan que por allá, si usted tiene moto, cuando escuchan que por allá viene, y si usted tiene una moto muy ruidosa, viene a 10 cuadras y dicen, digo, ya viene mi papá. ¿Por qué? Porque escuchan la moto. ¿Y qué es lo que pasa con los hijos? Se alegran, exacto, se están asomando, están pendientes, o escuchan que suenan las llaves, o llega usted, y los hijos se alegran porque dicen, ya llegó mamá, ya llegó papá. Y algo que sucedía con ellos es que cuando el Señor les dice, hey, hijitos, tienen algo de comer, algo pasa dentro de su corazón y retumba dentro de ellos y dicen, esa voz la conozco. Esa voz la he escuchado muchas veces. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y algo empieza a suceder con el corazón de Pedro. Algo empieza a pasar con el corazón de Pedro en ese momento. Y estas palabras Pedro nunca las iba a olvidar, porque ya le había pasado una ocasión. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, no lo busque, ya lo lee en su casa, o anótelo, ya lo lee en su casa. Dice la palabra que cuando el Señor empieza su ministerio, así es como empieza a llamar a Pedro. Después de haber sanado a la suegra de Pedro, el Señor se va a predicar, y curiosamente él va a la playa y le dice a Pedro, Pedro, préstame tu barca porque necesito predicar. Total, dice la palabra que lo convence, se sube a su barca y el Señor empieza a predicar. Pero dice la palabra, el contexto también dice que esa noche Pedro había estado tratando de pescar toda la noche, pero que no había podido pescar nada. Y cuando él decide prestarle sus cosas a Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Que terminó de predicar y le dijo, Pedro, ahora súbete, vamos mar adentro. Y le dijo Jesús, mira Pedro, sé que has estado intentando pescar toda la noche, pero que no lo has hecho. Pero mira, echa aquí tu red. Oye Señor, pero ya le eché aquí y aquí no hay nada. Es más, aquí no hay peces, todos sabemos. Y el Señor le dijo, Pedro, echa tu red aquí. ¿Qué es lo que dice Pedro? Señor, no he pescado nada, pero en tu palabra, por lo que tú estás diciendo, yo voy a echar la red ahí. Y dice la palabra, usted lo puede leer en su casa, que echó la red y que cuando él trata de sacar la red, casi se va de frente, casi se va de boca, porque era tanta la pesca que había hecho que tuvo que llamar a otra barca para que le ayudara. Y dice la palabra que empezaron a echar los peces en la barca, y esa noche, o ese momento, perdón, fue tanta la pesca que dice la palabra que la barca de Pedro casi se hundía y la otra barca de la misma manera.
Y cuando estas palabras las vuelve a escuchar ahorita Pedro, después de la resurrección del Señor, y le dice, ahora échala del lado derecho, Pedro empieza a pensar y dice, ¿otra vez? Estas palabras me las dijo cuando Él me llamó. Y Pedro, en ese momento, se sentía destituido. Pedro en ese momento se sentía el más indigno de los apóstoles, porque había negado al Maestro. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Le estaba diciendo, Pedro, te estoy llamando otra vez. Te estoy llamando de la misma manera en que te llamé la primera vez. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios para ustedes hasta el día de hoy no ha cambiado a pesar de que nos equivocamos. Dios nos sigue amando de la misma manera que nos amó desde antes de la fundación del mundo. El mismo amor que sentía por ustedes cuando estaba en la cruz, se lo aseguro y se lo firmo, iglesia, que es el mismo amor que siente Dios por ustedes hasta el día de hoy, a pesar de que le hayamos fallado en los días pasados. Tenga esa seguridad, tenga esa certeza. Dice más adelante, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, Pedro, es el Señor. ¿Quién es este discípulo al que Jesús amaba? A Juan, precisamente. Y Juan le dice, oye Pedro, ¿escuchaste la voz? Es el Señor, decía Juan. Pedro, es el Señor. Y Pedro en ese momento, dice la palabra, cuando oyó que eras el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, es decir, que estaba desnudo, se puso la ropa y se aventó al mar y quiso nadar hacia donde estaba el Señor. Pero mire, Pedro estaba confrontado en ese momento porque quería ver al Señor, pero no lo quería ver. Es como cuando usted dice, quiero que llegue ese día, pero no quiero que llegue también. Estoy emocionado, pero estoy preocupado. Estoy emocionada, pero estoy preocupada. Sí quiero ir, pero no quiero estar allá. Sí quiero que vengan, pero también no quiero que vengan. Sí le ha pasado. Y Pedro se sentía así en ese momento. Tenía sus emociones confrontadas en ese momento. No sabía qué hacer. Ahora, cuando dice la palabra, y me llama mucho la atención, dice que estaba desnudo. Y espiritualmente o internamente, ¿usted se ha sentido así en alguna ocasión? O sea, no estoy hablando de lo de afuera, sino de lo que hay adentro de nosotros. ¿Se ha sentido usted tan vulnerable en alguna ocasión que dice, me siento mal, como si estuviera, muchísimas gracias mi hermano, como si estuviera desnudo? ¿Y sabe algo? Así es como se sentía Pedro delante del Señor en ese momento. Por lo que había hecho, por haberlo negado. Dice el 8, y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahora yo le pregunto, vamos a verlo desde otra, a mí me gusta verlo de muchas perspectivas una historia. Dice la palabra que estaban allá adelante por donde está la hermana Tabita, donde está Sergio. Y Jesús estaba aquí, donde estoy yo. Y el Señor los observaba y decía, ay, mis hijos. No, de verdad, en serio. El Señor estaba sentado en la arena y el Señor decía, no se enojaba, sino creo yo que el Señor los miraba con ternura y con amor. ¿Por qué? Porque el Señor sabía cómo Pedro estaba conflictuando en ese momento. Sabía cómo se sentían. Para ellos era una noche triste, porque extrañaban al Maestro. Y Jesús sentado en la playa, todavía dice la palabra que se sentó, bueno, no lo dice la Biblia, lo digo yo, se sentó a la orilla, fue a buscar unos palitos, hizo su fogata y los observaba a lo lejos. Y decía, Pedro, aquí, echa la red aquí. No, que ya no pesqué nada. No, ahora aviéntala del otro lado. Y el Señor se sentaba a la orilla y los miraba con ternura y con amor. ¿Sabe cómo? Como cuando usted ve a sus hijos. ¿Alguna vez puso a sus hijos a armar un rompecabezas cuando eran bebés? Y el rompecabezas era de 2 piezas, ¿no? Yo sí lo hice en algún momento con eso. Me acuerdo yo que les compramos un cubo. Ya ve que hay cubos de colores para que sean que son de bolita, de estrella y de luna, y así tienen que encontrar la figura. Y me acuerdo en alguna ocasión que le enseñaba a Elías,
Y me daba ternura porque decía, no hijo, mira, tienes que observar, pues les hablas con ternura, mira, es que esta es una bolita y la bolita entra aquí y tienes que buscar la manera y la forma. Yo creo que el Señor los veía así, decía, ay, mis hijitos. Los veía cómo se enojaban y aventaban la red y no pasaba nada. Todavía se sentó en la playa, hizo una fogata y todavía le dijo a un pez ahí en el agua, ahí, échate acá en las brasas que vamos a comer. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. O de la nada, ¿sabes qué? Al pez ahí ya estuvo. Pero vean cómo Dios siempre se preocupa por sus necesidades. Ustedes se preocupan, están en la barca y ven como, y Jesús no está ahí y el milagro no sucede. Pero le digo algo, el Señor está en la playa esperándonos a que bajemos. ¿Y sabe qué? Ya tiene brasas y ya pescó lo que usted y yo no pudimos pescar. Él ya hizo lo que usted y yo no hemos podido hacer. Entramos en ese proceso de querer hacerlo, pero el Señor dice, no, mira, aquí ya está preparado, no tienes que hacer nada. Dice la palabra que cuando van ahí, ven que ya hay unas brasas y que no solamente hay un fuego para calentarse, sino que también ya hay comida para poder calentarse. Y el Señor le dijo, echen eso, y salieron con la grande pesca, pero aún así el Señor no dejaba de mirarlos con amor y misericordia, porque así es como mira Jesús. ¿Cómo crees que te mira Jesús cuando tú pecas? ¿Crees que te mira con odio, con rencor y te juzga? Te digo algo, entonces no conoces a Dios, no lo conoces. Siempre que tú fallas, mientras estés vivo, el amor y la misericordia va a ser sobre tu vida. Pero tenemos que arrepentirnos, volvernos a su presencia. No podemos abusar de la gracia, no podemos ser aquellos violadores de la gracia y del amor y la misericordia de Dios. No podemos ser de ellos. Tenemos que aprender a vivir en la gracia y en la misericordia que está plasmada del amor del Padre, del amor del Hijo y del amor del Espíritu Santo. Así es, pero no tenemos derecho a abusar de eso. Tenemos que aprender a vivir bajo la gracia, porque el Señor está mirándonos desde la playa con amor y misericordia. Y te hablo de provisión. ¿Hace cuánto tiempo que estás metido en esa barca? Y echas tu red y tu problema no se soluciona. Y avientas tu red más lejos y no se soluciona. Te cambias de lugar y te vas más mar adentro y no logras solucionar nada. ¿Sabes por qué? Porque la solución no está allá adentro. La solución la tiene Cristo ahí en la barca, ahí en la orilla, esperándote ahí con un fuego que te va a calentar. Ese fuego que te va a animar a seguir adelante, pero también te va a alimentar a través de su palabra. Ahí es donde tienes, sal del mar, vente aquí a la orilla, porque aquí en la orilla la vida es más sabrosa. Donde está Jesús, todo es mejor. Amén. Dice, y al descender a tierra, vamos a leerlo de nuevo, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red dice que no se rompió. Era la segunda pesca milagrosa que Pedro podía hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Le dijo Jesús, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Otras traducciones dicen que no se atrevían a preguntarle porque medio que se parecía, pero como que no estaban tan seguros que fuera el maestro. Tenían esa inseguridad. Y yo te pregunto, ¿realmente conoces a Jesús en tu vida? ¿Sabes cuando Él realmente te está hablando? ¿Sabes cuando Jesús realmente se está moviendo en tu vida? ¿Sabes cuando realmente Jesús te está diciendo que hagas algo y no son tus emociones? En eso conflictuamos muchos. Es que quiero hacer esto, pero no sé si sea Dios o sea yo. Quiero hacer lo otro, pero no sé si realmente sea Dios o soy yo el que quiere hacerlo. Por eso le pregunto, ¿realmente conoce cuál es la voz del Señor? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mire, había mucho conflicto entre ellos, porque nunca antes había sucedido algo como lo que el Señor estaba mostrándoles. Cada hombre, cada rey de Israel, cada profeta que había muerto,
Sus restos yacían en el lugar donde fue sepultado. Pero para ellos esta era la primera vez que veían a un hombre que regresaba de entre los muertos. Para ellos era la primera vez. Por eso yo le preguntaba al inicio, si usted hubiera sido uno de ellos, ¿hubiera creído también? ¿O hubiera dudado como lo hicieron la mayoría de ellos? Le digo algo, hubiéramos sido, yo creo, hasta peor que ellos. La verdad. La verdad. Y mire, si había algo en el corazón de Pedro y alguien que lo sabía, era Jesús. El Señor sabía que Pedro se sentía fuera del juego. El Señor sabía que Pedro se sentía atormentado, porque sucede que cuando fallamos, cuando no nos arrepentimos, eso nos atormenta. Y nos atormenta y nos atormenta y no nos deja dormir, no nos deja vivir, y le damos vueltas al asunto y esto y el otro y aquello y aquello. Pero le digo algo, amada iglesia, el Señor no vino a morir en la cruz para que usted viva atormentado por sus errores. El Señor vino a morir en la cruz para que esos errores ya no los persigan a ustedes. El Señor vino a morir en la cruz para pagar por sus pecados, para que usted no tenga nada que deberle absolutamente a nadie. Pero dejamos que los errores del pasado nos atormenten y digan, es que esto ahora me lo merezco porque yo le fallé a Dios. Y Pedro se sentía de esa manera. Pedro decía, merezco que Él me deseche. No merezco estar delante de su presencia. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Después de que lo alimenta, el Señor se lo lleva aparte a Pedro y el Señor empieza a hablar con Pedro y le dice, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te noto raro, Pedro. Y Pedro le decía, no, Señor, pues estuvo bueno el pescado. No, no te pregunté del pescado. Ah, bueno, el pan, estuvo bueno el pan. No, tampoco te pregunto del pan. ¿Tú cómo estás? ¿Qué pasa contigo, Pedro? Pero el Señor nunca le dijo, oye, te pasaste porque juraste y me abandonaste. No, el Señor le decía, Pedro, a ver, Pedrito, cuéntame qué pasó. Con esa voz de amor, con esa voz de compasión. Y vamos a entrar en el capítulo 15, porque este es uno de los cuadros en donde usted va a poder ver la gracia y el amor del Padre para cuando usted falla o llegue a fallar. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿Estás seguro? Y Pedro le dijo, sí, Señor. Y aquí es donde empieza a suceder algo adentro de Pedro y le dice el Señor, ¿me amas más que estos? Y le respondió, pero ahí en el respondió yo le voy a agregar unas letras. Pedro respondió, pero con la mirada agachada, con la mirada al suelo. Como cuando sus hijos la riegan y usted los manda a llamar y los niños así, ¿qué pasó, mamá? No, es que yo sí fui. Así estaba Pedro en ese momento delante del Señor. El Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro con la mirada agachada le dice, sí, Señor, pues tú sabes que te amo. Y yo creo que Pedro se volteaba y miraba hacia la playa y veía su barca y le daba la espalda al Señor y le decía, Señor, pues sí, Señor, tú sabes que sí te amo. Tú lo sabes. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Apacienta mis corderos. El 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿estás seguro que me amas? Pedro le respondió otra vez con la mirada agachada, con la mirada hacia la arena, y le dijo, sí, Señor, pues tú sabes que te amo, le dijo. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas si realmente me amas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la palabra, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, pero ahora Pedro levantó la mirada y con sus ojos llenos de lágrimas y con sus ojos llenos de arrepentimiento y con el corazón en la mano, yo creo que le dijo, Señor, perdóname por haberte negado. Perdóname, Señor, porque no soy el hijo que tú mereces ser. Y yo creo que Pedro le dice al Señor, perdóname porque he prometido muchas cosas y hasta el día de hoy no las he podido cumplir ninguna de ellas. Cuando yo estaba leyendo esto, la verdad es que esto a mí me llegó, mis hermanos. Y yo le decía, cuando estaba estudiando esto, le decía, Señor, perdóname.
Porque yo he sido como Pedro, he sido hablador como Pedro, he prometido cosas como Pedro que hasta el día de hoy no he logrado cubrir ni contigo ni con mi familia, no he logrado hacerlo. Y Pedro en ese momento, con los ojos así, con el corazón en la mano, le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú lo sabes que te amo. Y Jesús le dijo en ese momento otra vez: apacienta mis ovejas. Y no sé si usted se ha preguntado, pero ¿por qué el Señor le tuvo que preguntar esas 3 veces a Pedro que si realmente lo amaba? Si Jesús conocía su corazón y sabía que lo amaba. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba restituyendo la vida de Pedro por cada vez que él dijo: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. ¿Cuántas veces negó al Señor? ¿Y cuántas veces el Señor lo liberó? 3 veces. Y eso pesaba en la vida de Pedro. Y Pedro, cada vez que escuchaba algo del Señor, o cada vez que iba a dormir y recordaba el mensaje de la parábola del sembrador, cada vez que recordaba la parábola de las 100 ovejas que dejaba las 99 y que salía por la 1, por la más rebelde, y la traía y la metía otra vez y la curaba y la sanaba, Pedro se sentía así, pero Pedro se sentía indigno. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el Señor? Le decía: Pedro, ¿me amas? Le estaba diciendo: Pedro, te libero de la primera vez que me negaste. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pues te libero de la segunda vez que me negaste. Pedro, seguro que me amas. Señor, tú sabes que te amo. Pedro, te libero de ese peso que traes encima. Y por eso Pedro empieza a llorar y dice: Señor, tú sabes que te amo. Hay cosas que la Biblia no narra, pero yo me imagino y te aseguro, mi hermano, que en ese momento se postró a sus pies y sus lágrimas empezaron a caer sobre las heridas de sus pies. Y Pedro empezó a sentir esa restauración, empezó a conocer esa gracia sanadora, porque el pecado siempre te aleja y te dice: estás fuera, fallaste, te equivocaste en esta semana y por ende no eres digno de estar aquí, estás fuera. Pero hoy Dios te dice: iglesia, ¿me amas? Si aman a Dios, pues hoy Dios los libera de cualquier peso que puedan traer encima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hizo Pedro. Salte de la barca. ¿Sabes? Eres bueno en eso. Ok, está bien. Salte de ahí. No vuelvas a los viejos hábitos. Ven aquí a la playa, porque aquí en la playa el Señor te va a liberar. Ya hay fuego, ya hay alimento, ya hay provisión. Y lo más hermoso es que Cristo ahí sí está. Cuando Dios te diga que tienes que ir a la playa, ve, no te detengas. Pero si Dios no te mandó a pescar nada, te está esperando en la playa, tienes que estar en la playa. Amén. Ahora yo le pregunto para terminar: ¿cuántas veces hemos negado al Señor con nuestras malas acciones? Lo de Pedro fue literal. Pedro sí dijo: yo nunca en la vida lo he visto. Pero ¿cuántas veces usted y yo, póngase de pie, cuántas veces usted y yo negamos a Cristo en nuestra vida por cómo somos con los demás, por cómo tratamos a los demás, por cómo vivimos nuestra vida delante de su presencia? ¿Cuántas veces lo hemos negado? Le digo algo: creo que todos los días tendríamos que ver esta escena en nuestra vida. Por lo menos en mi vida, yo tendría que ir todos los días a la playa con Jesús, porque todos los días, más de 3 veces, yo llego a negar al Señor con mis acciones, con mis palabras, con mi manera de ser, con mi manera de hacer las cosas. Oiga, pero es el pastor, no debería de hacerlo. Sí lo soy. Todos lo somos. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que Pedro restituye, y aquel hombre que se sentía fuera del juego de Dios, el Señor, a través de su sacrificio, ha metido a muchos que han estado descalificados para el mundo, pero Dios los ha empezado a hacer aptos a través del sacrificio de Jesús. ¿Estás fuera? Y si algún día te dicen: estás fuera porque ya no tienes edad, porque no tienes conocimiento, porque si lo tienes o tienes de más, estás fuera. Hoy Dios te dice: no, estás dentro, pero solo ven a la playa.
En ese momento Pedro se siente confrontado y se arrepiente y empieza a conocer ahora sí de una manera personal lo que es la misericordia del Padre. Y dice el 18 para terminar: de cierto te digo, le decía el Señor a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Y miren el versículo 28, en el 18, perdón, el Señor le estaba diciendo: Pedro, estoy seguro de que me amas. Tan es así que vas a morir con los brazos extendidos. Eso es lo que significa el versículo 18. Le dice: cuando seas viejo, otro va a extender tus manos. ¿Y sabe cómo murió Pedro? Murió crucificado, pero tuvo tanto temor de Dios y tanta reverencia que él dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Y murió crucificado de cabeza, pero crucificado también. Aprendió a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y de ahí en adelante Pedro vivió con el rostro en alto, no a través de su hombría, sino a través del nombre de Cristo. Porque predicó y predicó y predicó hasta que esa predicación lo llevó a morir en una cruz también como su maestro. ¿Qué tan dispuesto estás tú a morir por causa de Cristo? A no avergonzarte por ser cristiano, a no negar al Señor a través de nuestra manera de vivir. ¿Quieres conocer la gracia? La gracia está en Cristo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar por tu maestro? ¿Cuánto estás dispuesto a dar por tu maestro? Y no me refiero a dinero. Eso no funciona aquí. Me refiero a lo que hay aquí adentro de ti. Muchas veces nos sentimos descalificados. Aunque tenemos el llamado y tenemos el respaldo de Dios, aún así nos llegamos a sentir descalificados. ¿Sabes por qué? Porque la gente te lastima, porque la gente nos lastima, porque las acciones no son las correctas, porque no hacemos lo que tendríamos que hacer. Y eso nos va haciendo menos hasta que dices: creo que sí soy descalificado, no soy apto. Pero iglesia, aprendamos a vivir bajo la gracia del Señor.